Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Tairi Álvarez y hoy les voy a hablar sobre enfermedades de moluscos bivalvos. Comenzaré con las enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos. Les daré una pequeña introducción. Uno de los problemas de la acuicultura de moluscos son los repetidos episodios de mortalidad, que merman gravemente a la producción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto las fases larvarias y poslarvarias en criaderos como a los juveniles y adultos cultivados en medio natural. En el caso de los criaderos, las mortalidades masivas suponen la pérdida completa de los lotes de producción, con graves implicaciones económicas. En la mayoría de los casos, los estudios han demostrado que se trata de patologías bacterianas. La problemática general es que las condiciones óptimas de cultivos bivalvos como densidad, temperatura, carga de materia orgánica, concentraciones de nutrientes inorgánicos, etc., favorecen el crecimiento y proliferación de bacterias y la acumulación de sus metabolitos. El desarrollo de la enfermedad en muchas ocasiones se desencadena por un aumento de la susceptibilidad de las larvas a las infecciones debido a factores de estrés extremo, como variaciones en la calidad del agua y del alimento, contaminación por exceso de restos orgánicos, etc. Una de las enfermedades que atacan a las larvas de bivalvo es la vibriosis, que es del género Vibrio, que incluye muchos de los principales patógenos de la acuicultura marina, tanto para peces como de crustáceos y moluscos. Para denominar la enfermedad, los primeros signos se manifiestan a las 4 o 5 horas, con reducción de la movilidad y tendencia a permanecer quiescente con el velo extendido. Aparecen grupos puntuales de bacterias en los márgenes de las larvas, con aspecto de enjambres. A las 8 horas hay muerte con necrosis granular. Se ven velos desprendidos que mantienen la actividad ciliar. Pueden proliferar ciliados carroñeros como invasores secundarios. Otro de los signos que se observa en larvas moribundas son la distinción y el desprendimiento del velo y la aparición de estrías en el cuerpo, para terminar con mortalidades por encima del 70%. Ahora les hablaré sobre enfermedades producidas por representantes del género Pseudomonas. Como primer signo manifiesta un cese de la natación, seguido por la extensión del velo con movimientos anormales y necrosis. También cuenta con signos diferentes a la vibriosis, apareciendo las larvas con el cuerpo granulado y en desintegración y el velo rasgado y sin cilios. Según los experimentos llevados a cabo con huevos fertilizados de esta especie, realizaron ensayos con la cepa salvaje, con pigmento rojo y mutantes sin pigmento y con pigmento amarillo o rosa, demostrando la implicación de esta sustancia. Mientras el mutante blanco no tiene efecto negativo, las cepas pigmentadas son responsables del retraso en el crecimiento y formación anormal de la concha, en mayor o menor grado. Las larvas expuestas a mutante rosa presentan la línea media cóncava en lugar de recta. En presencia del mutante amarillo y la cepa roja, el retraso del crecimiento y la formación de la concha son evidentes. Ahora seguiré con las enfermedades de juveniles y adultos. Tenemos la vibriosis. La mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en moluscos bivalvos adultos están producidas por bacterias gram negativa y particularmente pertenecientes al género Vibrio. Entre estas tenemos la enfermedad del anillo marrón. La enfermedad es caracterizada por perturbaciones en el proceso de calcificación y la aparición de un depósito marrón en la cara interna de las valvas del molusco. También tenemos la enfermedad juvenil de la ostra. Los principales signos son el cese del crecimiento, bordes irregulares de la valva y un ahuecamiento exagerado de la valva inferior, seguido de un depósito de capas sucesivas de conchialina en la superficie interna de la valva alrededor de la periferia del manto. También tenemos la nocardiosis,
que se caracteriza por no presentar prácticamente signos externos. En caso de infecciones leves, los animales enfermos pueden presentar áreas de coloración en el manto, mientras que en casos más graves se ha observado la aparición de nódulos verdosos o amarillentos en la mayoría de los tejidos, incluyendo músculo abductor, branquias, corazón y manto. Diagnóstico de enfermedades bacterianas. El diagnóstico tradicional de enfermedades bacterianas pasa por el aislamiento en medios generales o selectivos. Aquí les muestro una imagen. Pero los procedimientos largos y tediosos que resultan del empleo de métodos clásicos en tubos en placas pueden reducirse en gran medida mediante el empleo de sistemas miniaturizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos sistemas han sido diseñados para su uso en clínicas humanas y, en consecuencia, los datos que utilizan para la identificación de los microorganismos puede no ser muy completo en el caso de los patógenos en moluscos. Ahora les hablaré un poco más sobre la enfermedad del anillo marrón. La enfermedad del anillo marrón es considerada como la primera patología demostrada etiológicamente bacteriana en bivalvos adultos. Es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa, asociada a graves pérdidas económicas en el sector. La enfermedad se caracteriza por la presencia de un depósito orgánico marrón oscuro en la superficie interior de las valvas, generalmente localizado entre la línea paleal y el borde de la concha, y frecuentemente invade por completo el seno paleal. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera epizootia, ya que se han descrito mortalidades superiores a 50% en almejas. Métodos de detección. B. tapetis se ha aislado a partir de agua intervalvar, homogenizados de tejidos y depósitos orgánicos de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón empleando métodos bacteriológicos. Recientemente se han desarrollado distintos métodos moleculares utilizando la técnica de hibridación del dot-block o bien basándose en la técnica del PCR para la identificación rápida y específica del B. tapetis. Mecanismos de defensa del hospedador. En la mayoría de las infecciones experimentales donde el patógeno se inyecta en la cavidad paleal de las almejas desarrollan síntomas clínicos del anillo marrón, pero raramente mueren. Esto podría explicarse por la actuación de mecanismos de defensa presentes en los moluscos adultos. En este sentido, uno de los síntomas más frecuentes observados en almejas enfermas es la presencia de infiltraciones de hemocitos en el conectivo del manto, en las mismas zonas en las que se detecta el patógeno, así como una movilización de los mismos hacia el espacio extrapaleal. En algunas almejas afectadas puede existir un proceso de reparación de la concha, consistente en un recubrimiento gradual del depósito orgánico por capas de material conquiolináceo mineralizado. En los moluscos, la reacción inflamatoria puede provocar, además de la destrucción o aislamiento del agente patógeno, una reparación completa de los tejidos dañados. Por lo tanto, el proceso de curación de la enfermedad implicaría dos mecanismos defensivos: una respuesta inflamatoria que produciría una eliminación del patógeno y la reparación de daños del epitelio del manto, y un recubrimiento del depósito orgánico que culminaría con la reparación de la superficie interna de la concha. Ahora les hablaré sobre la prevención y el control de la enfermedad.
Entre las medidas recomendadas está la reducción de la carga de siembra en las distintas fases del cultivo de almeja y la planificación de estas fases con el fin de comenzar el engorde en una época que permitiese completar el crecimiento hasta talla comercial, evitando el periodo de máxima incidencia de la enfermedad. Se han propuesto también tratamientos para el control de la enfermedad del anillo marrón a nivel de semillero, tales como la administración por baño de furazolidona, flumequina, nitrofurantoína o ácido oxalínico, o el incremento de la temperatura por encima de los 21 grados Celsius. Si bien ninguno de estos tratamientos ha sido ensayado a escala productiva. Ahora les hablaré sobre otra enfermedad llamada Perkinsosis en moluscos. Esta enfermedad es causada por parásitos del género Perkinsus. Esta enfermedad afecta a una amplia variedad de moluscos, tanto bivalvos como ostreidos, venéridos, pectínidos, ostras perlíferas y almejas gigantes. Los métodos de diagnóstico se pueden distribuir en 3 grupos. El número 1 es la visualización del parásito tal como aparece en el hospedador. Este primer grupo incluye técnicas estándar dirigidas a la visualización de cualquiera de los estadios conocidos del parásito, como por ejemplo en el corte histológicos del hospedador, muestras de hemolinfa, frotis de tejido, etc. La segunda es la incubación de tejidos del hospedador en caldo tioglicolato, y este es un método de diagnóstico de Perkinsosis muy utilizado por su alta sensibilidad y bajo coste. Permite además la cuantificación de la intensidad de la infección, pero su especificidad se restringe a nivel de género. La número 3 es la aplicación de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN o proteínas exclusivas del parásito. Estos métodos moleculares dan la posibilidad de realizar diagnósticos mediante inmunoensayos. Depende de la disponibilidad de anticuerpos específicos frente a los parásitos. La elección de un método de diagnóstico u otro dependerá del ámbito en el que se enmarca la diagnosis, ya se trate de programas de vigilancia en zonas en las que ya se ha detectado la presencia de la enfermedad o en zonas donde no se han detectado. Si se conoce o no la especie o especies presentes en la zona, si se quiere certificar la presencia de la enfermedad en una zona donde no se había detectado previamente o si se quiere certificar su ausencia. Seguiré con los aspectos epidemiológicos. Entre estos tenemos la influencia de factores ambientales. La temperatura y la salinidad del agua tienen una influencia determinante en la dinámica de la infección por este parásito en las poblaciones de su hospedador. La prevalencia y la intensidad de las infecciones por P. marinus también aumenta con el incremento de temperaturas, de forma que en latitudes intermedias con ciclos anuales de periodos fríos y cálidos hay un patrón estacional de variación de prevalencia e intensidad de infección, mientras que en latitudes más bajas, cálidas durante todo el año, no se ha observado tal patrón estacional en la dinámica de la infección. También tenemos la influencia de factores estresantes. La progresión de la infección por P. marinus en ostras se acentúa por la degradación de la calidad del agua, esto por la contaminación, y la destrucción del hábitat. Esto puede suceder por métodos de extracción de ostras agresivos. También la edad tiene influencia. La mayor prevalencia en ostras adultas que en juveniles en una misma área fue explicada por la mayor tasa de filtración y la exposición más prolongada al parásito de las adultas, lo que aumenta la probabilidad de adquirir la infección. Tenemos modelos predictivos. Estos modelos pueden ser herramientas predictivas útiles para gestionar los bancos afectados, tratando de minimizar las pérdidas por la enfermedad.
Interacción hospedador-parásito. La observación de corte histológicos de moluscos afectados por Perkinsosis pone de manifiesto en mayor o menor medida una respuesta inmunitaria del hospedador frente al parásito, que supone las concentraciones de hemocitos en el área en las que el parásito esté presente. Las células fagocitadas del parásito en su mayoría no son destruidas, sino que se desarrollan y pueden destruir el homocito. Perkinsosis y el sistema inmunitario del hospedador. Con frecuencia los resultados han sido contradictorios entre estudios, lo que dificulta extraer conclusiones. La complejidad de la interpretación de este tipo de resultados se explica en parte por la notable influencia de los factores ambientales sobre los parámetros del sistema inmunitario de los moluscos, que son hemograma, actividad fagocítica, lectinas, producción de especies reactivas de oxígeno, producción de oxígeno nítrico, apoptosis, actividad citosida en el plasma, lisocina, fenoloxidasa, entre otras. Seguiré con la supervivencia del parásito en el hospedador y factores de virulencia. El parásito cuenta con mecanismos que le permiten sobrevivir y proliferar dentro del hospedador, a pesar de que el hospedador trata de impedirlo mediante el sistema inmunitario, que son actividad antioxidante, secreción de proteasas, aspectos del metabolismo y ganes de parásitos implicados en virulencia. Marteiliosis en moluscos. Los parásitos de moluscos pertenecientes al filum Paramyxea se encuentran entre los más importantes que parasitan a los moluscos bivalvos en todo el planeta. La patogenidad de esta enfermedad puede tener un efecto letal en sus hospedadores. El parásito no ocasiona mortandades masivas, pero las lesiones que provocan suponen la pérdida del valor comercial del hospedador. Pueden no ser los responsables de mortalidades elevadas, pero sí pueden provocar problemas de carácter fisiológico, como la pérdida del índice de condición o problemas en el desarrollo gonadal. Esta enfermedad afecta principalmente a dos sistemas, el digestivo y el reproductivo. El diagnóstico. Mientras que muchos patógenos son difíciles de detectar y reconocer usando dichos métodos, los paramyxeos son fácilmente diagnosticados a nivel de género aplicando metodologías simples como la histología o la citología. Para diagnosticar esta enfermedad, la Organización Mundial de Sanidad Animal recomienda el uso de técnicas tanto de vigilancia como presuntivas y confirmatorias. Métodos de control. La prevención de la marteiliosis es de crucial importancia en la acuacultura de moluscos, ya que los episodios de mortalidad son un cuello de botella para la producción debido a que afectan al desarrollo socioeconómico del sector. Aunque los tratamientos muestran pocas promesas en el control de las enfermedades de moluscos, se han sugerido varios métodos para su control, como el azul de metileno, el verde malaquita y el furanase. Enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia. Ha sido un grupo problemático para taxónomos y filogenetistas. La epidemiología es: la infección se adquiere a comienzos de junio y a lo largo del verano. La prevalencia e intensidad de la infección van aumentando, alcanzando el mayor nivel de infección a finales de otoño. Los valores demográficos de la infección vuelven a incrementarse de nuevo en abril y mayo, coincidiendo con el incremento de las temperaturas, resurgiendo de nuevo la infección que parecía estar suprimida como consecuencia de las bajas temperaturas del invierno. Interacción hospedero-parásito. En las ostras más fuertemente
infectada se han descrito retracción del manto, mientras que en las ostras de mayor edad que sobreviven a la infección se han observado depósitos de conquiolina en la cara interna de la superficie de las valvas. Aunque no es un síntoma conservado en todas las poblaciones estudiadas, las ostras infectadas son típicamente delgadas y acuosas con la glándula digestiva pálida. Se describen 5 etapas progresivas de la enfermedad. La etapa inicial, en la que los plasmodios se localizan en el epitelio del palpo, branquias o sifones. Luego está la etapa intermedia. Las infecciones afectan al tejido conjuntivo y a los epitelios de las masas visceral, observándose infiltraciones masivas por hemocitos del tipo hialinocito. La etapa avanzada de la infección se caracteriza por una invasión masiva del parásito con diseminación por el torrente circulatorio, así como por infiltración masiva de hialinocitos en el tejido conjuntivo. Etapa de la desinfección. Se pudo constatar que se producían procesos de reparación tanto en el epitelio de las branquias como del palpo, por lo que se estableció que la destrucción mecánica no era la causa directa de la muerte del molusco. La etapa terminal se caracteriza histológicamente por la necrosis tanto de las células hospedadoras como parásitas. Métodos de diagnóstico. Para un control efectivo de las enfermedades en moluscos es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables y altamente sensibles. Tradicionalmente la técnica histopatológica ha sido el método de elección para diagnosticar las enfermedades de moluscos en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de la salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Sin embargo, presenta algunas limitaciones, ya que es una metodología que no permite hacer un diagnóstico a nivel de especie y muchos patógenos pueden ser difíciles de diagnosticar cuando las intensidades de infección en el tejido son bajas. Además del examen del corte histológico para el diagnóstico de bonamiosis, se utilizan otras técnicas de microscopía óptica, más rápidas y más baratas, basadas en examen de frotis o improntas de diferentes órganos, así como el examen citológico de muestras de hemolinfa, siendo mayor la sensibilidad con el examen de frotis de corazón o de hemolinfa que con los cortes histológicos. Enfermedades de moluscos de interés comercial causado por metazoos. Tenemos los organismos excavadores y entre ellos las esponjas. Las poríferas son un grupo muy diverso de metazoos primitivos, dentro del cual existen algunas especies capaces de excavar sustratos calcáreos, la mayoría de ellos que resultan patogénicas para los bivalvos. Luego tenemos los poliquetos. Los poliquetos comprenden numerosos anélidos que ocupan la mayoría de hábitats marinos, desde el intermareal hasta los fondos más profundos, y son ampliamente conocidos por su capacidad de perforación en sustratos calcáreos tales como valvas de moluscos, corales y algas coralinas. Moluscos bivalvos. Diversos bivalvos excavadores utilizan gran variedad de sustratos calcáreos, incluyendo corales y valvas de otros bivalvos. Sin embargo, solo aquellos bivalvos que poseen valvas gruesas como las ostras constituyen sustratos adecuados. También están los helmintos parásitos. Entre ellos están tubularios, céstodos larvales, tremátodos digéneos y nemátodos larvales. Otros organismos parásitos o habitantes de la cavidad del manto son moluscos gasterópodos. Los gasterópodos comprenden un grupo muy diverso de heterobranquios,
de pequeño tamaño que viven como ectoparásitos principalmente en gasterópodos, bivalvos y poliquetos. Están los copépodos, que son crustáceos acuáticos típicamente pequeños, aunque extremadamente abundantes. Los cangrejos brachiuros incluyen crustáceos decápodos adaptados a la vida dentro de otros invertebrados marinos como bivalvos, poliquetos, equinodermos, holoturoideos, entre otros, siendo los bivalvos sus hospedadores preferidos. Por último están los mertinos. Comprenden más de 1100 especies y cerca de 250 géneros. La mayor parte de ellas se hallan en hábitats bentónicos y pelágicos. Unas pocas habitan en agua dulce o terrestre. Hasta ahora, al menos 40 especies han sido registradas, viviendo relaciones simbióticas en todos los casos con invertebrados marinos. Para finalizar, hablaremos de las estrategias de lucha frente a enfermedades de moluscos bivalvos. Primero tenemos las acciones para impedir que una enfermedad infecciosa llegue a una zona no afectada. Es aconsejable limitar las introducciones de individuos de otras zonas, solo en los casos en que sea estrictamente necesario. Y en caso de realizarse, ha de hacerse un control riguroso para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso. Mantener un plan de vigilancia para verificar la ausencia de la enfermedad en las zonas reputadas como libres. Prohibir la importación de moluscos provenientes de zonas afectadas por la enfermedad o de zonas donde el estado sanitario es desconocido, permitiendo únicamente la entrada de individuos procedentes de zonas reconocidas como libres de la enfermedad. Nunca se debe permitir la inmersión de una partida o lote de moluscos sobre los que no se tenga suficiente garantía zoosanitarias. Luego tenemos las acciones para minimizar los efectos de una enfermedad aún en presencia del agente infeccioso. Cambios en los procedimientos de gestión y cultivo. Un conocimiento epidemiológico detallado de una enfermedad infecciosa puede permitir adaptar los procedimientos de gestión y cultivo para disminuir las pérdidas ocasionadas por la enfermedad infecciosa. Los aspectos que convienen conocer son cuál es el agente infeccioso, su ciclo de vida, si se transmite directamente entre individuos de la misma especie, si los cadáveres son focos de infección, si hay hospedadores intermediarios, hospedadores reservorios u otro vector. Aumento de la tolerancia. Las vías posibles para aumentar la tolerancia o conferir resistencia frente a enfermedades en explotaciones animales son la potenciación del sistema inmunitario, la producción de estirpes más tolerantes o resistentes a través de modificaciones genéticas y, como caso extremo, la sustitución de especies susceptibles por especies más resistentes. Tenemos las medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de moluscos bivalvos que se desarrollan en medio natural, pues la combinación del medio abierto con el mecanismo de captación de alimento de estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar a individuos afectados por patógenos o enfermedades. Algunos de estos productos, como cicloheximida y bacitracina, se han mostrado eficaces en la reducción de los niveles de infección en ostras vivas sin matar al hospedador, aunque la infección no se elimina completamente. Para terminar, tenemos la erradicación de enfermedades. Una posibilidad teórica de la lucha frente a una enfermedad establecida en una zona es tratar de hacer desaparecer de dicha zona el patógeno que la causa. En la práctica, cuando una enfermedad transmisible que afecta a moluscos se ha establecido en el medio natural durante un periodo prolongado, es muy difícil conseguir su erradicación y de hecho no hay precedente de éxito. Bueno, esto es todo por mi presentación. Gracias por su atención y lindo día.